tiene un papel fundamental, teniendo en cuenta la construcción de familia no como algo nuclear de papá y mamá, sino que estamos hablando de cualquier cuidador significativo que tenga un vínculo con ese hijo. Esta sería la concepción de familia para entrar a hablar de su papel en la cultura. Es fundamental porque la familia es la institución que inserta al individuo dentro de la ley social, es decir, dentro de la cultura. Es el vehículo a través del cual al individuo le llega la información de lo que es correcto o incorrecto, lo que se debe o no se debe hacer, y lo que es castigado o no de acuerdo a las normas de esa cultura en particular. Porque hay ciertas leyes que se transmiten de generación en generación y que si bien son apropiadas de una manera en particular, tienen un valor no universal, pero sí para la gran mayoría. El no matarás, por ejemplo, independientemente que esté bajo una norma religiosa o no, es una cosa que para la mayoría de personas debe ser así, porque socialmente se maneja, aunque las personas lo apropien de cierta manera. Por ejemplo, las personas pueden decir, en caso de que me vayan a matar a mí, yo mataría. Es decir, las personas tienen diferentes grados de apropiación de la ley, de acuerdo con las experiencias vividas de cada miembro de la familia que va a educar a esa nueva persona. La familia juega un papel fundamental, porque es el vehículo transmisor de la cultura, pero además de eso, esas leyes sociales se transmiten de una manera particular por las historias de cada miembro de la familia. Digamos que hay casos en los que uno podría llegar a decir que sí, y estamos hablando del sociópata, es decir, del sujeto que no se apropia de la norma. Es el sujeto que sin ningún remordimiento viola todas las leyes porque la culpa no la instaura. Entonces podría llegar a matar sin culpa, a dañar a otros porque precisamente no instaura el vínculo con otros, mientras que para la gran mayoría de personas generaría un remordimiento enorme. Además, la familia juega un rol fundamental ahí. Es fundamental porque solo cuando uno logra establecer un afecto o un vínculo con un otro significativo es que logra no dañarlo, no transgredirlo y no lastimarlo. En esas medidas es lo que se inserta culturalmente. Pienso que no solo el tejido social ni solamente las familias cambian, sino que es una interrelación de las realidades que van ocurriendo. Entonces, está la familia como el vehículo que se apropia de lo que hay afuera, están los elementos externos que obligan a realizar modificaciones y están las situaciones que pueden ser del orden social que terminan afectando a las familias. Es decir, no es solamente la familia, los individuos, sino que son los individuos, la familia como un todo y el sistema social que se tejen todo el tiempo, retroalimentándose para generar nuevas posibilidades. En la medida en que la vida se ha ido acelerando, se ha hecho más necesario el consumo de ciertas cosas. ¿Qué fue primero? ¿Un tejido social que hace demandas a la familia para que se transforme? ¿O una familia desde el interior que empieza a hacer demandas? Entonces es una interrelación entre los dos porque los individuos están todo el tiempo en ese choque. Se apropian de algunas cosas pero cuestionan también algunas cosas de las normas y eso tiene que ver con el proceso de volverse adulto. Uno empieza a volverse adulto en la medida que se cuestiona acerca de las cosas que sus progenitores o cuidadores significativos plantean como verdades absolutas y que por los procesos de apropiación de la cultura son distintas. Ese es el proceso de vivenciación y de crecimiento. Hablemos de las familias como un sistema. Un sistema cambia por presiones de subsistemas, individuos, o presiones del suprasistema, el tejido social. Inmediatamente se ve ligado a ceder a la necesidad de acomodarse tratando de mantener su estructura de familia. Se da la interrelación entre el subsistema o el suprasistema que empieza a ser la demanda. Según la teoría sistémica, que es la que en gran parte se ocupa del tema de familia, cada elemento es un sistema inmerso en un sistema más grande. Entonces, el individuo está inmerso dentro de la familia está inmersa dentro de la sociedad o dentro de la comunidad X, y esa comunidad está inmersa dentro de una sociedad en particular. Entonces, todo el tiempo hay mecanismos de retroalimentación. Hay un resultado en los sistemas, la novedad se genera cuando aparece un elemento no esperado, es decir, la respuesta de uno de los individuos no esperada, o sea, un elemento novedoso interno o una presión externa que provoca una respuesta nueva. Y entonces el sistema tiene dos opciones, o la mete dentro de su manera de funcionar o la rechaza. Así funcionan las familias. Por ejemplo, en una familia donde sus miembros son distanciados y desligados, ocurre una tragedia, un terremoto, y eso genera una unión inmediata. Hay un evento externo que moviliza a la familia y la hace introducir un nuevo elemento, de unión en este caso. O puede ser un individuo dentro del sistema. Ejemplo, la abuela materna o el abuelo paterno de esa casa. Entonces toda la familia está desligada, pero esta abuela empieza a ejercer la función de unir a los miembros en función suya. Digamos que uno de los elementos que ha favorecido la evolución más rápida de la familia como institución tiene que ver justamente con la aparición de los medios masivos, como la internet y la televisión por nombrarte algunos.
Se convierten en unos vehículos transmisores de cultura, es decir, tienen la función de transmitirle la cultura al individuo. Ejemplo, el tema de la sexualidad. En Europa se asume con mucha mayor libertad que en Latinoamérica. El acercamiento de la información, es decir, la globalización como fenómeno que te trae lo que está lejos, promueve que la gente al recibir esta información empiece a cuestionarse. También se cuestionan las familias cuando a través de los diferentes medios reciben informaciones novedosas. Un ejemplo claro es el tema de los piercing, los tatuajes y demás. Antes eso era mucho más escandaloso de lo que puede ser ahora. Cuando tú recibes información de que en la tribu tal se han metido aros en la boca y eso es visto como un elemento de belleza, o donde hay culturas que se van alargando el cuello. Entonces uno empieza a pensar que hay una manifestación de varias culturas, pues eso ocurre casi sistemáticamente, pero hay un momento en el que esas otras realidades se meten y se vuelven realidades posibles, que antes no eran creíbles. O sea, tú te puedes imaginar que eso no pudiera ser. Cuando lo empiezas a ver, si bien no lo adoptas inmediatamente, se tarda muchísimos años en volverse una cosa tuya o una cosa, en este caso, latinoamericana, siendo adoptada por las familias y los individuos. Cumple una función fundamental en la medida en lo que se sanciona socialmente. Lo que es salvaje o inapropiado es lo que para nosotros culturalmente es salvaje o inapropiado. Ejemplo, matar a un niño, violar a una mujer por gusto físico, abusar sexualmente de un niño, etc. Son cosas que culturalmente son inadecuadas y el papel que juega la familia es vital, porque como es la que te inserta en la cultura, es la que te dice qué es salvaje e inapropiado. Existen unos clanes, por ejemplo, donde la ley al incesto no está insertada, y entonces allí funcionan otro tipo de leyes que también son centrales para ellos, donde la familia, el clan o el líder de la manada le transmite una verdad que indica qué es correcto o incorrecto en dicha cultura. Los sujetos de hecho se vuelven sujetos en la medida que se apropian de eso que está allá afuera. La familia nos da ciertas bases, como lo son los valores, las normas y las costumbres, para confrontar las situaciones que se nos presentan en la vida, es decir, una explicación de las conductas sociales y de los sistemas que juegan en este. Por ejemplo, ante una situación de enfermedad de uno de nuestros seres queridos, la familia se anticipa a sucesos que puedan pasar. Si en este caso uno de los abuelos se enferma, hay dos posibilidades. Uno, que se mejore o en tal caso que fallezca. Entonces la familia entra ahí para enseñarle a ese nuevo individuo cómo comprender y reaccionar en esta situación y en futuras, evitando la perplejidad.